Bien, vamos a grabar entonces ya la sesión. En este módulo vamos a hablar sobre lo que es switchado de Ethernet, el módulo 7. Vamos a ver, explicar cómo trabajar con Ethernet, cómo se trabaja en Ethernet en una red switchada. Vamos a hablar de lo que son las tramas de Ethernet, explicar cómo estas subcapas que habíamos hablado en el capítulo anterior se relacionan para crear estos campos de la trama, ¿sí? Vamos a describir lo que es la tabla de direcciones de MAC address, explicar cómo se construyen cómo los switch construyen las tablas de MAC address para descargar las tramas y describir todo lo que es los métodos de descarga y cómo se configuran, se configuran estos puertos en los switch de capa 2 para que estén disponibles para la comunicación. ¿Qué son las tramas de Ethernet? Miren, eh, como habíamos hablado en el capítulo anterior, todo lo que es Ethernet opera en la capa de enlace de datos y en la capa física, ¿sí? Y se define con tecnologías que a partir de la capa, de la subcapa LLC, todo se convierte en 802.2. Y todos los estándar que vengan, por ejemplo, de Ethernet, van a venir hasta la subcapa MAC, desde la capa física, con el 802.3. La LLC, la Logical Link Control, lo que hace es comunicarse con la capa de red, ¿sí? Trabaja exclusivamente con capa de red. Y la MAC, la subcapa MAC, trabaja en cambio con la capa inferior, que es la capa física. Eso habíamos visto en la clase anterior. Entonces, ¿cuál era la importancia de estas subcapas? ¿Alguien me puede decir cuál es la importancia de estas dos subcapas? Estas dos subcapas hacen una conversión de cualquier ingreso, sea por Wi-Fi, sea por cobre o por luz, y las transforma en un solo estándar para que siempre en la capa network llegue todo en un mismo empaquetado. En un mismo formato estándar sería, ¿no? En un mismo formato estándar, ¿sí? O sea, puedes llegar con diferente tecnología, ¿sí? Con diferente tecnología y podrá inventarse nuevas tecnologías. Se ha hablado de lo que es la... No me apagues la luz. Se ha hablado de lo que es la... había ya algunas pruebas que se estaban haciendo sobre lo que es el Internet, sobre ¿cómo es red eléctrica? ¿Han oído hablar de eso? No, Ya se estaban haciendo pruebas para que el Internet se pueda dar a través de esta infraestructura. Y es posible, ¿no? Es posible porque ya se hicieron muchas pruebas. Yo en lo que realmente he leído y sabemos que estas pruebas o este tipo de tecnología tiene un poco de restricción en que se aplique, es más por intereses económicos, ¿no? O sea, yo les he dicho que ¿cómo es esto? El mejor negocio ahorita en el mundo son los datos, ¿sí? Pero está monopolizado, ¿no? Hay empresas multinacionales que tienen monopolizado este servicio. Entre ellos están, por ejemplo, Claro, lo que es Movi, o sea, que son Telefónica, ¿sí? Y obviamente a estas empresas no les conviene que salga esa tecnología. ¿Por qué digo que no les conviene? ¿Por qué será? ¿Qué dicen? Porque ellos invirtieron bastante dinero en crear su propia red de datos. Puede ser una razón, ¿sí? Pero
¿Por qué digo que a ellos no les conviene en la parte económica? ¿Por qué creen? O sea, ¿dónde no hay luz? Sí, o sea, es muy raro ahora pueblos, o sea, por más rurales que sean, que no tengan luz, ¿no es cierto? Sí. Y si es que por medio de esa tecnología, de esa infraestructura, se llega a tener internet, o sea, ya va a ser eso como un pago más de la luz. ¿Me explico? O sea, va a venir en la factura de luz el pago de internet y va a ser muy barato. O sea, va a abaratar los costos. Eso es posible que abarate los costos y que tenga un mayor acceso a las personas. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los motivos por los que hasta ahora esa tecnología que se estaba en estudio debe, yo sé que en Brasil se estaban haciendo pruebas ya y con éxito, pero realmente ahí quedó, ¿no? Ahí quedó. Hubo un momento en que se trataba estos temas, incluso ya se hablaba en Cisco de esto y lo eliminaron, ¿sí? Para mí son más de este tipo de intereses, ¿no? Pero en realidad, o sea, puede haber más tecnologías, puede haber otro tipo de tecnologías. Y si volvemos al tema, miren, o sea, esa es la estandarización que es lo que permite esa estandarización. Que no importa de acá de la capa 1 con qué tecnología venga, pero pasado la subcapa MAC, todo lo que llega a la LLC pasa a ser un solo estándar que es la 802.2 de Ethernet. ¿Sí? Y decíamos entonces, la subcapa MAC que trabaja con el 802.2, lo que hace es que la información en la trama se identifique con un solo estándar, ¿sí? Usado por esta trama, que es el 802.2. Y la subcapa MAC puede ver cualquier tecnología, 802.3, 802.11, 802.15, ¿sí? Y que lo que es responsable esta subcapa MAC es de la conversión hacia la capa de enlace de datos, pero por su direccionamiento físico, ¿sí? Y habíamos visto ya esta lámina. Miren, este tema es una, completa la parte que habíamos visto en el capítulo anterior, ¿sí? Entonces, esta subcapa MAC es responsable de que los datos se encapsulen, ¿sí? Y accesen al medio. Por ejemplo, si hablamos de lo que es Ethernet 802.3, ¿sí? Que nomás incluye, por ejemplo, una trama Ethernet, ¿sí? Que es una estructura interna de la trama de Ethernet. Añade lo que es direccionamiento de Ethernet. Incluye ambos, tanto la dirección MAC, fuente y destino, ¿sí? Para que se pueda saber, tenga una identificación para el envío de este paquete Ethernet, ¿sí? ¿Y de dónde saca esa información? Habíamos dicho de la NIC, ¿no? De la tarjeta de red. Y también incluía lo que es detección de errores, ¿sí? Que incluye verificación de la trama, es un verificador de secuencia de trama. Para esta detección de errores hay un verificador de secuencia de trama que es el FCS, el Frame Chain Sequence, ¿sí? Este es un verificador de secuencia de trama que es usado para esta detección de errores. Este verificador de secuencia de trama se refiere recuerdan que poníamos en el paquete que decía 1 de 2, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, ¿sí? A eso se refiere este verificador de secuencia de trama. Entonces, ¿qué incluye este control de acceso al medio? ¿Sí? En esta subcapa MAC, por ejemplo, con una trama Ethernet 802.3, incluye ciertos campos específicos, ¿sí? Para diferentes tipos de comunicaciones de Ethernet o estándares, ¿sí? Que puede ser cobre, puede ser fibra, lo que ya habíamos dicho, wireless, ¿sí? ¿Qué tipo de topología se está usando?
¿sí? Si es una topología compartida, si es que es una compartición del medio en modo HAL duplex, ¿sí? O puede ser full duplex. ¿Qué método de conexión o de control de acceso al medio se tiene? Lo que habíamos hablado del CSMACD, que es el control de acceso al medio con detección de colisiones, ¿sí? Actualmente todas estas tecnologías de Ethernet ya trabajan en una forma full duplex, ¿sí? ¿Qué era full duplex? ¿Qué es full duplex? Que es de muchos a muchos, o sea, se puede pasar la información no solo, o sea, a nivel general para todas las máquinas, por decirlo así. No, no es esa la concepción de full duplex. ¿Alguien más que me puede decir a qué se Era refiere full una duplex? red de comunicación en la que ambos recibían y comunicaban al mismo tiempo. Eso, que se puede enviar y recibir paquetes al mismo tiempo entre un fuente y un destino. El Sí. HAL duplex es que simplemente o solo envía y mientras envía no puede recibir, ¿sí? Y cuando recibe no puede enviar. Eso es HAL duplex, ¿sí? Y actualmente ya todos trabajan en full duplex y por eso es que la rapidez del internet, las comunicaciones ha mejorado sustancialmente. Y eso no son muchos años atrás, ¿no? No son muchos. Antes, unos años atrás, que hablemos de unos 5 años, unos 6 años, era más lenta la comunicación internet. Por ejemplo, lo que tenemos ahora con Netflix, que podemos nosotros ver en televisión, como que estuviéramos en TV cable, y realmente estamos conectados a internet. Y eso se da ahora porque ya tenemos la mayor parte de conectividad es full duplex. Y usted puede estar conectado en su PC con diferentes aplicaciones al mismo tiempo, ¿sí? Es porque usted puede enviar y recibir al mismo tiempo. Eso con conexiones HAL duplex es muy difícil que se logre. Entonces decíamos, miren, que cuando se arma la trama en Ethernet, ¿sí? Tiene una trama que tiene un tamaño de 64 bytes, ¿sí? Y un máximo de 1518 bytes, ¿sí? Tiene un campo de preámbulo, ¿sí? Que no incluye cuando se describe este tamaño de la trama, ¿sí? Cualquier trama que tenga menos de 64 bytes de longitud es considerada como un fragmento de colisión o una trama que no es significativa y por lo tanto automáticamente se descarta esa trama. Las tramas con más de 1500 bytes sí son consideradas jumbo, dice, o tramas muy gigantes, ¿sí? Si el tamaño para la transmisión de la trama es menos que ese mínimo o mayor que el máximo, el dispositivo que recibe lo hace a través de tramas divididas, ¿sí? Y puede descargar la trama. Y se puede tener unos mejores resultados para lo que son las colisiones o algunas otras señales que pueden estar queriendo dañar la información. Y estas son consideradas inválidas, ¿no? Las tramas grandes son usualmente soportadas por ya tecnologías que son Fast Ethernet por los puertos, ¿sí? O los Gigabit Ethernet con tarjetas de red que tengan esta capacidad. Por eso es que actualmente, miren, los dispositivos que manejamos ahora, los switch, los routers, los switch por lo general ya vienen con puertos gigabit, por lo menos 2 puertos gigabit, y el resto son puertos Fast Ethernet, que trabajan de 100 megabits en adelante, y todos son full duplex. Y los routers también tienen por lo menos 2 puertos gigabit, que son los puertos LAN, que trabajan a 1000. Entonces ya la mayor parte, por eso es que lo que les decía es mucho más rápida la comunicación, ¿sí? Y entonces habíamos visto también esto, recuerdan, teníamos un preámbulo, ¿sí? Tenemos una MAC address
destino, una MAC address fuente, un tipo de longitud que tenga, el tipo o longitud que tenga, los datos y este verificador de secuencia de trama que se almacena en 4 bytes. Cada uno, miren, tiene su capacidad máxima en bytes, que es la forma en que se van a representar la información para la trama. ¿Sí? Vamos a ver esto en un laboratorio usando Washar y otra que vamos a hacerle el día de hoy. Y habíamos visto también el capítulo de lo que es direccionamiento, ¿sí? En hexadecimal, en binario, ¿sí? Las conversiones. Y entonces una MAC address consiste en un número que tiene 48 bits con valores en binario, 48 bits. ¿Cómo se almacenan, no? Pero realmente se expresan usando 12 dígitos hexadecimales, ¿sí? Para que nosotros lo veamos o cómo está grabado, está en hexadecimal y son 12 dígitos hexadecimales y se almacenan en 48 bits, ¿sí? Comienza con los 8 bits primeros, ¿sí? Que representan un byte y comúnmente agrupado en binarios, ¿sí? O sea, todo o ceros o todo unos. Y esto se representa en hexadecimal en 2 dígitos, porque si estamos hablando de 8 bits, cada dígito binario se puede representar en 4 bits, ¿no es cierto? Por lo tanto, para representar este número va a ser siempre 2 dígitos hexadecimales, ¿sí? Que pueden empezar en 00 y pueden terminar en FF, ¿sí? Cuando hablamos, dice, de usando hexadecimales, ¿sí? Debemos recordar que los ceros se deben escribir completamente, ¿sí? Para representar los bytes, a pesar de que sabemos que los ceros a la izquierda no son representativos, ¿sí? Pero en este caso sí debemos ponerlo. Por ejemplo, dice, miren, si tenemos este número en binario, ya sabemos que lo recomendable es dividirlo en periodos de 4 y de ahí convertimos esto a hexadecimal. Por lo tanto, estos 4 que representan 0 y esto que representa 8 más 2, 10 y 10 en hexadecimal es la A. ¿Sí? En algunos textos y aquí en Cisco van a ustedes encontrar números en hexadecimal que están precedidos por el 0x. ¿Sí? Por ejemplo, si es que pone el 0x73, significa que está hablando del 73 en hexadecimal. Solamente esta es una identificación para que sepa que estamos hablando de un número en hexadecimal. ¿Sí? También alguna representación puede ser que tenga el número y luego la H. Y eso lo que representa es que está hablando del 73 en hexadecimal. Cualquiera de las dos notaciones usted las puede encontrar. En los exámenes, por lo general, le pone así Cisco, ¿no? 0x y el número en hexadecimal. Entonces, con el que deberá trabajar usted es con el valor que está aquí. Esta dirección MAC, ¿sí? Provee una forma de identificación, ¿sí? Y se identifica de acuerdo a lo que está estipulado en los estándares, ¿sí? Las organizaciones de estandarización, ¿sí? Es un número de 48 bits, como decíamos, basados en dígitos hexadecimales representado por 12 dígitos hexadecimales, ¿sí? Todas las direcciones MAC deben ser únicas, ¿sí? Para el dispositivo que se va a conectar a la red, ¿sí? Debe ser única. Y entonces todos los vendedores deben tener, al confeccionar este tipo de tarjetas, deben estar registrados dentro de la IEEE, ¿sí? Y es quien le da esos rangos de direcciones IP, de direcciones MAC para las tarjetas que puede
fabricar, ¿sí? Entonces, miren, estas direcciones MAC consiste en 6 dígitos hexadecimales que representan al vendedor, ¿sí? Y 6 dígitos hexadecimales, ¿sí? Que representan ese número único, ¿no? Y el otro asignado por el vendedor. Por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo esta dirección, miren los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, lo que me representan es la organización del identificador, o sea, quién fabricó, ¿sí? Y este es el número que es asignado por el valor asignado por el vendedor, ¿sí? Entonces, cuando se va a descargar un mensaje en una red de Ethernet, ¿sí? Este encabezado de Ethernet lo que incluye son direcciones MAC fuente y direcciones MAC destino, ¿sí? Cuando la trama Ethernet recibe de la tarjeta de red, examina esta dirección MAC, ¿sí? Y mira si es que es una dirección física que corresponde y la almacena en la RAM. Debe estar almacenada en la RAM, ¿sí? Porque sabemos que todo lo trabajamos en RAM. Cuando usted prende un computador, está en la RAM. Cuando usted hace un archivo de Word, está trabajando en RAM. Entonces, cuando se crea la tabla de direcciones MAC, está en la RAM. Y ahí es donde se verifica esta dirección MAC, ¿sí? Si es que no la encuentra, ¿sí? El dispositivo descarga la trama y si es que no es verificado, no coincide, pasa la trama a cualquier otro equipo o dispositivo que esté conectado, ¿sí? Y esto lo hace a través de un mensaje de broadcast, ¿sí? O un mensaje multicast, depende de cómo venga la trama. Para saber, o sea, preguntar si es que alguien tiene esa Mac. Ese mensaje de broadcast o de multicast lo que hace es preguntar si alguien tiene esa dirección MAC para saber que es parte de esa red. Y lo que captura es ese puerto por el que está conectado y sabe que ese es el puerto por el que debe o entregar la trama que está viniendo, el paquete que está viniendo, ¿sí? Estas direcciones MAC, ¿sí? Cualquier dispositivo que sea fuente o destino en una trama Ethernet puede ser, por ejemplo, una estación de trabajo, un servidor, una impresora, un dispositivo móvil, un router. Todos estos dispositivos van a disponer siempre de una dirección MAC para que pueda siempre añadirse a la trama. Es obligatorio que en la trama esté siempre la MAC fuente y la MAC destino. Y entonces, miren, cuando la comunicación es interna, ¿sí? Cuando la comunicación es interna, el switch lo que hace es a través de un mensaje de broadcast, ¿sí? Pedirles las direcciones MAC a todos los dispositivos conectados, ¿sí? Y con esa información que le envía a cada uno, lo que hace es armar una tabla de direcciones MAC, ¿sí? Y le relaciona también con el puerto en el que está conectado. Es decir, sabe que la MAC address tal está referenciada con el puerto tal en el que está conectado el dispositivo, ¿sí? Así es como arma las tablas de direcciones MAC. Este proceso lo hace usando lo que es este protocolo de resolución de direcciones, que es el ARP, ¿sí? Address Resolution Protocol. Este ARP lo que hace es devolverme tanto la MAC address fuente como destino, ¿sí?
y lo asocia con el puerto con el que está conectado. En IPv6, esta forma de asociación se la hace con el ND, ¿sí? Con el Neighbor Discovery, ¿sí? Es descubrir los vecinos que se llama, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante, pero tanto la MAC address, fuente y destino deben ser recuperados o por ARP o por ND, pero para que pueda el switch armar la tabla de direcciones MAC, ¿sí? Este mensaje de broadcast significa que todo debe estar prendido, ¿sí? Por eso es que va a ser la dirección FFFF, ¿sí? Por eso cuando se prende el switch, manda este mensaje de broadcast a todos los dispositivos, ¿sí? Y lo que hace cada uno es devolverle la MAC address. Y con eso arma las tablas de direcciones MAC, ¿sí? Ya en el proceso, cuando ya estamos trabajando, ¿sí? Se pueden utilizar ya mensajes multicast para identificar, por ejemplo, que a quién pertenece el paquete que está llegando, ¿sí? Para saber a quién es, quién pertenece ese paquete, se pueden ejecutar este tipo de mensajes. Principalmente cuando nosotros tenemos agrupados, cuando se hacen VLANs, eso van a ver más adelante ustedes, ¿sí? Cuando se hacen VLANs, cuando se hacen puertos troncales a través de este protocolo, el Spanish Tree Protocol, ¿sí? Ahí se crean grupos. Entonces, para saber si es que ese mensaje que llega o es para este grupo o para el grupo de acá, dependiendo de para quién sea, me va a mandar solo un multicast para ciertos equipos, no para todos, ¿sí? Hay ciertos problemas que se pueden causar, por ejemplo, con las MAC address, cierto tipo de ataques. Una es la inundación, ¿sí? De todos los puertos del switch, ¿sí? A través de mensajes ARP, ¿sí? Cuando se producen ataques, uno de los ataques que puede ser es a través de estos mensajes ARP, que me descubren la MAC address y cómo es dirección IP. Entonces, muchos ataques que se pueden dar en la red puede ser con este tipo de inundaciones, de solicitudes ARP. Y así es como realiza muchos ataques. Yo les digo que la dirección MAC no puede repetirse. Y hay software que simula direcciones MAC, ¿sí? Que simula direcciones MAC, es decir, son ficticias. Y con eso, pues simplemente la máquina no va a saber que es una dirección MAC ficticia. Como llega una dirección en hexadecimal, pues simplemente lo que hace es añadirle a la trama. Y con eso puede producir ataques en la red, ¿sí? ¿Cómo arma esta dirección de SMAC? Hay laboratorios con los que vamos a trabajar, ¿no? Como decíamos, miren, los switch, lo fundamental de los switch es armar estas tablas de direcciones MAC. Y entonces todos los switch de capa 2 usan direcciones MAC para tomar decisiones de descarga de paquetes. ¿Sí? Y entonces todo empieza con el envío, ¿sí? De estos, el envío de los datos, ¿sí? Y armar las tramas con paquetes IPv4, por ejemplo, con los mensajes, con lo que me devolvió los mensajes ARP o NDED, que son de los IPv6, ¿sí? Y entonces, en función de esto, toman decisiones de descarga basadas en estas direcciones MAC de capa 2, ¿sí? Entonces, el switch lo que hace es examinar en la tabla de direcciones para tomar decisiones de descarga de paquetes por cada trama y lo que hace es
definir el puerto de salida, ¿sí? Por el que debe ir la trama, ¿sí? Cuando el switch lo que hace es verificar esta trama, o sea, pueden haber mensajes de broadcast cuando no encuentra, porque puede tener más de un switch conectado o puede tener otra red al otro lado, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer es que siga buscando en otro lado, ¿sí? Esta tabla de direcciones MAC se las conoce también como la tabla de contenidos de direcciones de memoria, que es la CAM, que está refiriéndose exactamente a la tabla de direcciones MAC con la que trabaja un switch. Todas las tramas, ¿sí? Verifican en el switch, son verificadas en el switch, ¿sí? Para obtener información de aprendizaje, es decir, puede ser que sea un nuevo dispositivo, entonces esta tabla tiene que estar en constante actualización. Y esa información que llega nueva es una información que debe aprender, ¿sí? Examina, por lo tanto, la tabla de direcciones MAC, ¿sí? Y le relaciona con ese número de puerto que está por donde está ingresando, ¿sí? Donde está conectado ese dispositivo. Si es que no existe, añade a la tabla esta nueva dirección con el puerto por donde llegó. Les relaciona con ese puerto. Si es que esa MAC address no existe, sí, diré mejor dicho, existe, el switch actualiza esa tabla, ¿sí? Esta actualización que la hacen los switch la están haciendo, miren, cada 5 minutos, dice, ¿sí? Cada 5 minutos. ¿Y por qué creen que hará esta actualización cada 5 minutos? ¿Quién me puede decir? De pronto puede ser por un respaldo de seguridad, mantenimiento o por desocupar espacio también. Bueno, una por actualizar siempre la tabla, tener actualizada la tabla. Pero, ¿qué pasará en ese? ¿Qué puede pasar en esa actualización? ¿Qué puede pasar? Puede encontrar que ciertos aparatos se desconectaron u otros se conectaron. Exactamente, ¿no? Miren, ¿qué puede pasar por decir? Yo voy y, por ejemplo, en el laboratorio, yo con mi portátil cojo un cable de red que está conectado en el switch y conecto mi portátil, ¿sí? Y en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, en ese momento lo que hace es reconocerme mi MAC address. Y a ese puerto por el que yo me conecté, le relaciona con mi MAC address y dice, ah, ya, este usuario va a estar siempre por el puerto 10, por decir. Y tiene relacionada tal MAC address. ¿Sí? Y cada que yo me conecte, por ejemplo, esta MAC address me va a reconocer, ah, es la misma MAC address y está en el mismo puerto, es usuario ya. Estoy formando parte de esa tabla de direcciones MAC. ¿Sí? Pero ¿qué tal si es que yo ya cambio de portátil? ¿Sí? Cambio de portátil y hago el mismo procedimiento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la tabla de direcciones MAC? Ya no le va a reconocer. ¿Qué dicen? ¿No me reconoce o sí me reconoce? O sea, ¿me da acceso o no me da acceso? O sea, Primero. le da acceso, pero ¿Pero qué pasó con la tabla de MAC? La tabla tuvo que actualizarse con la nueva Mac de la nueva portátil. Porque de lo contrario no voy a poder trabajar porque miren, con la MAC anterior yo estaba conectada por el puerto 10 mismo. Y así es como me reconocía. ¿Sí? Pero ahora ese mismo puerto 10 ya no va a tener la misma MAC address, ahora va a tener otra MAC address. ¿Sí? Por lo tanto, la tabla tiene que ser actualizada para que de ahí en adelante, cuando yo nuevamente me conecte, me reconozca que es ahora esa nueva portátil. Con ese ejemplo se entendió lo que quiero decir, con cómo es que trabaja esto de las MAC address. sí. ¿Sí? Y obviamente esta actualización tiene que estarse dando permanentemente porque va a haber equipos que ya nunca más se conecten, ¿no? Usted va a un centro comercial, ¿sí? Y se conecta a la Wi-Fi. Y el momento que usted se conecta a la Wi-Fi,
ese dispositivo, ese switch donde esté conectado y ese access point, tienen que reconocerle a usted que está conectado. Y pasa a ser parte, porque como estamos dentro de una LAN, pasa a ser parte de algún switch que le esté dando a usted direcciones, direcciones IP automáticas, pero usted va a ser reconocido en esa LAN. ¿Sí? Con esa MAC address que usted tiene en su dispositivo. Y como es única, nadie más va a tener esa dirección MAC. Pero resulta que yo nunca más vuelvo a ese centro comercial. Y entonces, ¿para qué la tabla de MAC va a mantener mi MAC address ahí guardada si yo nunca más me voy a volver a conectar? Entonces tiene que liberarla, ¿sí? Tiene que liberar ese puerto y actualizarlo para que otro pueda utilizarlo. Esa es la razón por la cual está actualizando permanentemente. ¿Sí? Por lo general, cuando ya le reconoce que es una MAC address ya conocida, lo que hace es solamente decir, ya, es el mismo, es el mismo. Lo identifica y sigue, le permite seguir trabajando. ¿Sí? Y no se olviden que lo que hace es relacionar esa MAC address con el puerto donde usted está conectado. ¿Sí? Porque no es que dice, le mando la trama a la MAC address tal. No, mando la trama por el puerto número tal donde está conectada la MAC address tal. ¿Sí? Lo que le manda es el puerto de salida. ¿Sí? Que está relacionado con esa MAC address. Si es que la MAC address es reconocida, sí, el switch lo que hace es mira en la tabla de direcciones MAC, la reconoce y simplemente lo que hace es enviar al puerto de salida, ¿sí? A ese puerto específico de salida. Descarga la trama por ese puerto específico. Si es que es una dirección MAC la que viene, por ejemplo, el switch les digo que manda una dirección de broadcast la primera vez. Entonces, si es que es broadcast, lo que hace, o multicast, es repartir a todos los puertos, excepto por el que entró el mensaje. ¿Sí? Eso es lo que me dice en esa nota, ¿sí? Si es que es un mensaje de broadcast, lo que hace es, o multicast, no va a un puerto específico, sino que reparte a todos los miembros de ese lado, ¿sí? Y reparte a todos esos puertos para que defina si es que hay que añadir, si es que hay que, tienen todos que devolver algún mensaje, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo, ¿sí? Aquí hay un ejemplo. Miren, ¿cómo arma la tabla de direcciones MAC? Dice, por ejemplo, dice que el puerto 1 está relacionado con la MAC address. Aquí le pone solo 4 dígitos, sabemos que son más, ¿no? ¿Sí? Pero Sí. solamente por explicación, los únicos le pone aquí. Entonces 00-0A. Entonces le relaciona. Ya, el puerto 1 está conectado este equipo que tiene esta MAC address. El puerto 4 dice, ya, tiene esta dirección MAC y está relacionado con el puerto 4. Entonces, cuando entre estos se comuniquen, lo que hace es, si este envía un paquete acá, lo que hace es verificar, sí pertenece a esta sección de red porque está dentro de la tabla y el puerto de salida es el puerto 4. ¿Sí? Lo que acabo de explicar está más claro ahí en ese ejemplo. Hay un video que les recomiendo revisarlo, ¿sí? Sobre lo que acabamos de ver. Hay 2 videos sobre cómo arma la tabla de direcciones MAC. Hay un laboratorio, ¿sí? Y veamos este otro tema que es la forma en que los métodos de descarga que tienen los switch. Usa 2 métodos de descarga los switch, ¿sí? Una es el Store and Forward, que es un método donde se recibe completamente la trama, ¿sí? Y se verifica a través de un CRC, que es el Check Redundant Cyclic, ¿sí? El verificador de redundancia cíclica se llama, ¿sí?
Si es que este es un número, ¿sí? Si es que este RC es válido, el switch lo que hace es mirar al destino, la dirección destino, y determina cuál es la interfase de salida, ¿sí? Y la trama es descargada correctamente. 15 minutos. El otro es el Q-True, ¿sí? La trama es descargada. Este método de descarga es solamente lo que hace es descargar completamente la trama, ¿sí? Hacia una dirección destino. Lo que no verifica es si es que hay un CRC, ¿sí? O sea, como llega, va descargando, ¿sí? Como llega, descarga. Y ahí puede haber problemas de pérdida de información, ¿sí? O sea, lo que va llegando, va mandando a la dirección destino, nada más, ¿sí? Solamente requiere eso, conocer si es que está dentro de la tabla MAC y lo que hace es saber a qué puerto debe salir y por ahí envía, ¿sí? La gran ventaja de lo que tiene Store and Forward es que determina que si es que hay errores, ¿sí? Cuando se está propagando la trama, determina errores. Y si es que detecta estos errores la trama, lo que hace es el switch descarga la trama, pero le comunica, ¿sí? Que hay un error y va a solicitar que nuevamente se envíe la trama, ¿sí? El Store and Forward es requerido cuando hablamos de QoS, calidad de servicio, ¿sí? En este tipo de redes convergentes, donde todas las tramas son clasificadas por el tipo de tráfico y tienen una priorización, ¿sí? Y por ejemplo, decíamos que voz, video, tienen más alta prioridad que lo que es, por ejemplo, un tráfico de datos, ¿sí? Entonces, eso hace calidad de servicio, clasifica y da prioridad al tipo de tráfico que está entrando o saliendo de la red en función de esta cualidad que se tiene en la calidad de servicio. ¿Sí? Q-True es seguro, ¿no? Diré, Store and Forward es seguro. Q-True es no seguro. Y como les decía, Q-True, miren, recibe todos los datos como lleguen, ¿sí? Y lee la MAC destino, ¿sí? Si es que se determina que está en la tabla de enrutamiento, determina por cuál puerto va a ser la descarga y ejecuta sin ningún tipo de detección de errores en la trama. Y si es que algo se pierde, pues simplemente no se retransmite. ¿Sí? En cuanto a dos variantes que se puede ver con Q-True, dice, Store and Forward, ¿sí? Tiene un nivel más bajo de latencia por su descarga inmediata del paquete después de que ha leído la dirección destino. Es mucho más rápida la descarga, ¿sí? Pero el paquete debe llegar, ser recibido completamente, ¿sí? Y si es que hay errores, tiene que nuevamente comunicarse sobre ese error y solicitar que se envíe la trama completamente, ¿sí? Esas son las dos. Hay ciertos memorias de buffer que también tienen mucho que ver en esto, ¿sí? Si es que tenemos puertos basados en memoria, ¿sí? Las tramas son almacenadas en una cola, ¿sí? Y van armándose siempre hacia los puertos de salida. Entonces, es como las impresoras, ¿sí? Es como las impresoras. Usted ha visto que, por ejemplo, usted está haciendo un documento en Word y usted manda a imprimir el documento, ¿sí? ¿Qué pasa si cierra el Word?
Ya está imprimiendo el documento y son 100 páginas, por ejemplo. ¿Qué pasa si cierra el Word? No finaliza la impresión, ¿Qué dicen? queda a la mitad. Ujú. ¿Qué dicen el resto? No, sí, sí sigue imprimiendo. Hasta Imprime fin. todo. Pero depende. Si le forzo la detención, entonces no me va a imprimir todo, no se va a No, quedar. no, yo solo le dije, mandé a imprimir este momento y cierro el Word. ¿Se imprime o no se imprime? Sí, sí se Sí imprime. se imprime Sí, porque imprime. lo que está como periférico es la impresora donde ya tiene un proceso a generar, aunque esté cerrado el documento. Pero ¿por qué puede imprimir? Ajá. ¿Por qué? Porque ya se fue, la trama ya se fue a la memoria de la impresora. Eso, al buffer de memoria que tiene la impresora. ¿Sí? Si usted coge y manda, por ejemplo, un documento, se imprime, pero si usted le manda 100, va a haber un momento que le diga solamente hasta ahí, se me llenó el buffer y sale un mensaje. ¿Sí? Ahora, bueno, tienen una capacidad bastante amplia esos buffers de memoria, pero puede llegar a llenarse porque usted mande, por ejemplo, documentos que tienen muchas páginas para imprimir, usted va a llenar el buffer de memoria. Y esa cola de impresión que se llama va a tener solamente una cantidad máxima de jobs que se llaman para poder imprimir. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando se llena el buffer de memoria. Entonces puede seguir imprimiendo porque ese documento lo almacena en un buffer, en una memoria que tiene de respaldo y no hay problema que usted ya cierre el programa de donde originó el listado y simplemente va a seguir imprimiendo porque tiene ese buffer de memoria. Entonces hay memorias basadas en puerto y hay memorias compartidas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, estos depósitos de todas las tramas dentro de una memoria compartida aumenta la cantidad de buffer. Y por eso hay procesos que ahora usted puede mandar a hacer un montón de cosas a la vez. Usted puede mandar a imprimir, mandar a descargar un archivo, puede estar enviando correos, puede estar viendo videos, ¿sí? Y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos ya memorias compartidas actualmente en esos buffers, ¿sí? Por ejemplo, eso pasa con los puertos de los servidores. Imagínense un servidor ahorita, el de Google, el de Hotmail. Miren el de YouTube. Este momento YouTube tiene una carga súper alta, ¿sí? Porque ¿cómo estamos haciendo los docentes? Estamos grabando la clase y subiendo a YouTube y luego poniendo el enlace, ¿sí? Y son archivos bastante pesados los que subimos, son de 90 megas, de 120 megas, ¿sí? Y eso, por ejemplo, solamente aquí en Israel. Imagínense en todo el mundo cómo está pasando esto. Y se ha puesto a prueba realmente con este problema de la pandemia. Se ha puesto a prueba la tecnología de muchos de los proveedores. Unos han tenido problemas y han solucionado al andar, ¿sí? Porque nadie se esperaba que iba a haber tanta, ¿cómo es esto? Solicitudes, tanta, ¿cómo es esto? Tráfico, tanta movimiento, ¿sí? Tanta actividad en las redes como estamos teniendo actualmente. Hay programas que han dado su aporte significativamente, como es el caso de Zoom, ¿sí? Se han visto la noticia de Zoom, que el dueño de Zoom ahora se hizo multimillonario. ¿Por qué será? ¿Han leído ese reportaje? ¿Han leído esa información? No, y No. Les recomiendo busquen en las redes sociales, en el Facebook, busquen en el Google, ¿sí? Miren por qué, o sea, se hizo multimillonario ahorita el dueño de lo que es Zoom. Es la mejor herramienta, les cuento ahorita. Yo de las que he probado, es la más estable, es la que más sencilla, más que nada. Y Sí, la WebEx, dije, perdón, Cisco WebEx. es muy Ese buena, también.
pero es muy complicada. O sea, crear una sesión en Webex requiere de muchos pasos. Uno que no le seleccione ya no se crea. Y el usuario final, o sea, a quien yo le envío la invitación, tiene muchos problemas para conectarse. No sé si les ha pasado eso. No, pero lo que sí veo es que tiene más tiempo en el tema de reuniones que Zoom, que es ilimitado. ¿Cómo más tiempo, no? ¿A qué? Digamos, Zoom tiene, digamos, límite de reuniones. Digamos, tiene 30 minutos de tiempo 40 estimado minutos. para que puedan mantener la reunión conectadas. Y Webex me parece que ya es un poco más ilimitado. En este caso, cuando se crean cuentas por un momento, cuentas Depende del momentáneas. tipo de cuenta, sí, depende del tipo de Claro, cuenta. O sea, si usted tiene un Zoom gratuito, tiene hasta 40 minutos. Pero si tiene un Zoom corporativo como el nuestro, yo los sábados doy clases, este sábado di clases desde las 7 hasta las 2 de la tarde estuve conectado en una sola sesión y no pasó nada. ¿Sí? Lo mismo es Webex, ¿no? O sea, lo mismo es Webex. O sea, Webex, si es que usted ahora el que liberó IBM, diré como es Cisco, liberó para ciertas, igual que Zoom, ¿no? Le limita, pero si usted tiene una cuenta corporativa puede tener sesiones muy buenas, o sea, y de largo tiempo. ¿Sí? Teams, por ejemplo, también es muy buena herramienta, pero sí están teniendo problemas algunos docentes por la lentitud, por cómo crear, los pasos que hay que hacer para crear los grupos y todo eso. De las que yo más fácil le veo es Zoom, para el usuario final y para el que está creando la sesión. ¿Sí? Y por eso es que es el más utilizado en este momento. Es el más utilizado, Zoom es el más utilizado a nivel mundial. ¿Ustedes están trabajando con alguna otra herramienta? Cuéntenos la experiencia. En mi trabajo utilizamos el Skype, por ejemplo, ¿Ya? porque no nos limita el tiempo. Ujú. Pero, sin embargo, esta parte del Zoom es mejor, sobre todo por la parte didáctica, ya que cualquier persona de la reunión puede hacer figuras, puede rayar la pantalla, etcétera. Ujú. Sí, sí. Por ejemplo, eso tiene Webex, tiene una pizarra, ¿no? Y eso también es un poquito una ventaja, pero, o sea, lo que le veo de desventaja de Webex, por ejemplo, yo estoy dictando un curso de Cisco ahorita para los docentes del Ministerio de Educación. Estoy capacitando a 1000 docentes yo. Y tengo grupos de 200. Y realmente, miren, la sesión de Zoom que yo les envié la invitación, con eso no tuvo nadie problemas para ingresar, pero con Webex muchos no lo pudieron hacer. Y por eso tomé la decisión de mandarles una cuenta enseguida de Zoom, porque muchos no podían ingresar, ni siquiera registrar la cuenta. ¿Sí? Con Teams no he trabajado todavía con estudiantes, he trabajado con docentes, pero me cuentan estudiantes de maestría de acá de la universidad que están utilizando el Teams y que hay momentos en que no pueden conectarse, o sea, por lo lento que se pone. ¿Será por el tipo de cuenta? No sé la verdad. ¿Alguien está trabajando con Teams? No. No hay. No, más con Zoom. Bueno, hay otra herramienta que liberó también Google, ¿no? No la he probado también todavía. Bien, lo que habíamos dicho, dos modos básicos de configuración en un switch que son para el ancho de banda, la velocidad, ¿sí? En modo full duplex y half duplex, ¿sí? Son los dos tipos de configuraciones de velocidad para una comunicación en lo que es redes de Ethernet. Full duplex, ambos extremos de la conexión se envía y se recibe simultáneamente, lo que habíamos visto, y half duplex solamente o envía o recibe al mismo tiempo.
Hay ya la autonegociación, sí es opcional, una función opcional que se encuentra en algunos switches Ethernet, sí, y algunas tarjetas de red. Habilita los dispositivos para que automáticamente establezca una negociación, la más rápida que sea en función de las capacidades, ¿sí? Estos puertos gigabit que se tiene ahora ya en algunos switches y routers solo van a operar en modo full duplex. Eso hay que considerarlo. ¿Por qué se toma en cuenta esto? Porque si usted puede tener todavía dispositivos antiguos, esos trabajan solamente en HAL duplex. Entonces, en vez de mejorar, va a tener problemas con la red. Porque que en un extremo tenga usted HAL duplex y al otro lado full duplex, puede pasar esto, ¿no? Que va a haber muchas colisiones. ¿Por qué? Porque como este envía y recibe a la mes y este solo envía o solo recibe, puede ser que en algún momento este envía y este envía, ¿qué va a pasar? Un choque. Sí, entonces la red va a ser con muchas colisiones. Muchas colisiones. Y va a haber un momento en que usted ya no va a poder transmitir. Sí. Y ahí puede servir la autonegociación, pero la mejor práctica es que los switch, todos los puertos sean mejor full duplex y con eso usted va a tener un nivel de convergencia mucho más ágil, va a poder trabajar con calidad de servicio y qué significa calidad de servicio, que su red soporte cualquier tipo de tráfico, ¿sí? Sin ningún problema. Voz, datos, video. El AutoMDX, ¿qué era el AutoMDX? Ya expliqué. Alguien me dice. ¿Qué era el AutoMDX? Cuando vimos los medios explicamos eso. Las conexiones entre dispositivos. ¿Cómo? Las conexiones entre dispositivos. Pero ¿qué característica le da esto del AutoMDX? Cuando vimos las conexiones, los tipos de cables, ahí hablamos del AutoMDX. La conexión cruzada. Y que este reconocía los tipos de conexiones si eran directo o mixto y ya dejaba transformar sin que para la transferencia de archivos. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, un cable directo, ¿qué tipo de equipos me conecta? ¿Diferentes o iguales? Iguales. Iguales, un cable directo. Por ejemplo, Cable directos para diferentes. si yo conecto de un router, diré de un PC a un switch, ¿qué cable necesito? Un directo. El strike 2 o directo, sí. Cuando yo necesito conectar de un PC a un switch, voy a utilizar un cable strike 2 o directo. Por lo tanto, conclusión, son cable directos, dispositivos diferentes. Y cuando yo quiero conectar entre dos PCs, por ejemplo, o conectar dos switch, necesito un cable cruzado o crossover. ¿Sí? Pero resulta que en ese momento yo estoy conectando dos switch, pero no tengo un cable cruzado, solo tengo cable directo. Pero si yo habilito el AutoMDX, este cable le va a transformar automáticamente por software, le va a convertir en un cable cruzado y va a poder trabajar, ¿sí? Eso es el AutoMDX. Pero Inge dependerá mucho también de la NIC que tenga la PC, ¿no es cierto? Claro, o sea, debe haber una compatibilidad en los puertos y en la NIC que tenga esta capacidad de tener el AutoMDX. Ya, ok. Bien, entonces, hay una práctica que se va a hacer sobre esto. ¿Sí? Ustedes pueden entrar aquí a la plataforma. Y tenemos, miren aquí ya, que se descarguen estos dos archivos.
este archivo diré y vamos a hacer la práctica, ¿sí? Es solo un archivo, un PDF, ¿no? Antes de que me olvide, miren, como está en el NetAcad, ya está, nos toca dar el examen del capítulo 4 al 7, ¿sí? Como hemos visto ya el módulo 7 ahora, va a estar, ya está activo, mejor dicho, en el NetAcad, el examen del capítulo 4-7, que pueden darlo ustedes desde hoy 11 hasta el 17 de mayo, ¿sí? Y obviamente también el cuestionario solo de este módulo 7 que acabamos de ver, también está activo para el domingo, ¿sí? Entonces no se olviden que hay que dar 2 evaluaciones ahora. El cuestionario del módulo 7 y dar también en la plataforma NetAcad de Cisco el examen del capítulo 4 al 7, que son alrededor de unas 70 igual preguntas. Igual como dimos el capítulo del 1 al 3. Ahora nos toca del 4 al 7. Eso está ya activo en la plataforma NetAcad de Cisco. Inge, disculpe, una consultita. Del NetAcad son 70 preguntas. ¿Quiere decir que entre ellas pues vendrían a dar 35 o son 70 preguntas mismo? No lo entendí, a ver. Porque, bueno, en la primera evaluación decían que eran 70, pero sin embargo salieron 33. No, son 70. 33 preguntas por contestar. Entonces eso estaba con esa duda, porque entonces de ahí me supondría que cogen al azar y votan las 33 preguntas. A ver, el día que dieron ustedes ese examen, ¿cuántas preguntas les salieron? A mí me salió igual como dice mi compañera 35. Sí, efectivamente, salieron así mismo. 33, 35. Y les salió preguntas de Packet Tracer. Sí, estuvo una para resolver. Sí, 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 sale. Aquí están todas, miren. $75 dice que son. Y deben ir contestando todas estas. Por cada uno de los módulos, miren. O sea, no sé. O sea, por ejemplo, Inge, al momento que dimos que es del primero hasta el 3, solo vinieron las 35. Solo en el hecho que sea del 4 al 7, las otras 35 para que se completen las 70. Miren, los que acabo de abrir son los que deben ir contestando ustedes y aquí me da 75. O sea, tienen que ir contestando por cada módulo, miren. Yo lo que veo aquí son 75, ¿no? Que están enmarcadas por módulos. Inge, disculpe, ¿y cuánto tiempo va a ser la prueba? Creo que les da 1 hora este. ¿Cuánto tiempo les dio en la anterior? 1 hora. Sí, 1 hora. Igual entonces este les da 1 hora. Yo veo así les vi, les enseñé el anterior o no. Yo me acuerdo que les enseñé igual. O sea, lo que me dicen que les salió solo 35.
Aquí me dice 70. Mire. Pero de ahí ya solo que ahí, yo por lo que estoy como administrador, me salen todas. Y a ustedes solo les salió 35, me dicen. Sí, Inge, de lo que nos mandó a desarrollar del 1 al 3, solo salieron 35. Entonces debe ser igual, la verdad no. Yo le veo así, ¿no? Yo le veo así y estas son los tópicos que hay que dar. Y aquí me dice 1 de 70. ¿Sí? Y aquí estoy, por ejemplo, me dice, miren, estoy en la 61 de 70 aquí. Solo que a ustedes ya les esté seleccionando 35, entonces. Veamos cómo le sale en este, pero así es como yo le veo al examen, ¿sí? Claro, seguro y con esta ya se completan las que usted nos indica, las 70. Listo, entonces den y el próximo lunes vemos cómo ha salido, ¿ya? Pero aquí me dice, miren, 70 ítems. Sí, es que como son preguntas al azar, entonces de pronto ahí se cojan y... Y ahí está cogiendo así, entonces, de las 70 entonces. Porque acá igual me dice, miren, en el examen me dice a mí cuántas son 75 acá. Pero bueno, está activo y ustedes ya lo pueden rendir y el lunes me avisan cómo les fue, ¿sí? Y aquí a mí me salen, miren, 75. ¿Sí? Lo importante es que deben recordar ustedes que está activo el examen, ¿sí? Creo que sí. Ok, miren, entonces, lo que está es este laboratorio, ¿sí? Este laboratorio de aquí, el 7.2.7, no tiene packet tracer, ustedes tienen que crear el packet tracer con esta topología que nos está dando, ¿sí? Tenemos que poner un switch y un PC, conectarlo, ¿sí? Configurar en el switch 1, en la VLAN 1, esta dirección IP, y poner en el PC también esta dirección IP. Y más se trata es de, con comandos, ir verificando qué dirección MAC le dio, ¿sí? Ver la tabla de direcciones MAC. De eso se trata. Entonces deben ir preferiblemente capturando en un archivo de Word todos los pasos que le va diciendo, donde sea de desplegar. Miren, aquí hay preguntas. ¿Sí? ¿Cuál es la porción de la MAC address, de la UIO? ¿Sí? ¿Cuál es el número serial? ¿Sí? O sea, las dos partes de la dirección MAC. ¿Cuál vendedor es el que construyó esa tarjeta de red? ¿Sí? Eso es lo que más nos pide esta práctica. Es armar solo esa topología simple, poner esas direcciones y luego ejecutar los comandos para verificar estas preguntas que nos está pidiendo. ¿Sí? Show Interface VLAN 1. Más son preguntas, ¿no? Entonces contesten en un archivo de Word. ¿Sí? Por ejemplo, cuando me dé este comando que saque usted su MAC address, les va a salir algo parecido a esto, pero no igual. Les va a salir de acuerdo al dispositivo que usted esté trabajando. ¿Sí? Y por ejemplo, ya en los switch que tenemos acá nosotros, aquí les va a salir Dynamic. ¿Sí? Entonces, hagan los pasos y vayan capturando las pantallas. ¿Sí? Inge, ¿nos Dígame. puede ayudar? En este caso tenemos a partir de las 8 clases. Ujú. Para que nos dé una manito ahí, no sé, para poder entregar un poquito más tarde. Está hasta las 11:59. Tenemos clases de 8 a 10. Sí, pero ahorita todavía tenemos casi 40 minutos. Lo vamos a desarrollar en este momento. En este momento, Ya le estoy. ¿sí?
Comiencen a hacer, ya pongo para que ustedes puedan compartir la pantalla para ver lo que van haciendo. Como hicimos la clase anterior, en este momento todos compartan la pantalla. Si es que no alcanzan a Listo. terminar, listo, tienen hasta las 11. Y los que ya alcancen a terminar de una vez, pues simplemente envían la tarea. ¿Sí? Trabajemos hasta por lo Ya, menos 5 para las 8, ¿sí? Lo que avancemos, traten de avanzar lo que más puedan, cosa que les quede ya poco para terminar, si es que no terminan. Estamos, entonces lo que yo voy a ir verificando es quiénes ya van compartiendo la pantalla, ¿sí? Ok, listo, entonces comencemos a trabajar, amigos. Y cualquier duda me preguntan. ¿Qué pasó que no comparten? Señor Chassi, está con una versión anterior de Packet Tracer. esa es la que había descargado. No, bueno, la que tenía anteriormente. Sí, pero Pero, no voy a poder revisarle yo porque no me carga a mí. ya, entonces ya le descargo, Inge. Sí, porque a mí me dice que es versión no soportada y yo no Ya, puedo revisar. ya listo, Inge, ya le descargo. Ok. ¿Café o chocolate? No veo a nadie más compartiendo.
Señorita Mesías, también está con la versión anterior. Ya dije, ahorita le instalo la otra. Sí, a mí no se me va a abrir los trabajos de rato que revisen la plataforma. Estoy esperando a que me compartan los archivos, por favor. Inge todavía está configurando. Quiero que compartan las pantallas para ver qué están haciendo, para ver qué están trabajando. En este momento solo veo al señor Jiménez. Y nadie más. Y en ese momento está Casa y Tinoco. Ceballos estaba y se salió. ¿Y el resto? Señor Anchundia, señor Carrera.
Chasi, Jiménez. Ahorita ya le estoy por descargar, Inge, a la versión que me di. Ya. Pero comparta el escritorio para saber que está haciendo eso. Bien, solo voy a comenzar a tomar en cuenta quienes tengo compartido este momento, ¿sí? El resto voy a hacer como que no hicieron la práctica. Esta Casa, Chasi, Jiménez y Tinoco son los únicos que les encuentro este momento compartiendo el escritorio. El resto, si no comparte, pues simplemente no han hecho la práctica Yo para mí. ya le compartí la pantalla, pero se puede compartir uno a la vez. No, están múltiples. Ahorita ya eso le digo, están 1, 2, 3, 4 compartidos. En este momento ya tengo 7. Ahorita ya están los 8. ¿Qué significa?
Por favor, compartan todo el escritorio. Algunos estudiantes, por ejemplo, Oscar Carrera, solo veo el paquete tracer. Entonces, salga y vuelva a compartir donde dice Share, sin dar clic en ninguna ventana, solamente en Share. Ahí se comparte todo el escritorio. Tengo la pantalla dividida entre el PDF y el Packet Tracer. Ya ahorita estoy viendo el Word para ir capturando las pantallas. Sí, pero si usted me comparte todo el escritorio, yo veo todo eso. Ahorita solo veo el paquete tracer. ¿Qué quiere? O sea, no dé clic en el paquete tracer para cuando ya compartir, sino solo dele share en la parte derecha, inferior derecha. Lo mismo estoy viendo, señor Casa. Solo veo el paquete tracer. Señor Chassi, lo mismo, por favor, comparta toda la pantalla. A ver, solo le pongo compartir toda. Nada más, solo compartir, solo share, ahí se comparte todo. Ahí está. MB. ¿Quién es? Oscar Carrera. ¿Cómo? Oscar Carrera, digo, ya le compartí todo. Ahí sí ya. Ok, gracias. Where this pin beautiful spin. Allá veo todo, señor Casa. En esa primera parte, capturamos la pantalla de lo que nos salió y le ponemos como respuesta en G. ¿En cuál primera parte? Léame la parte. En configuración de IPv4 address for PC, en la parte 2. Ahí dice, where the pin sources explain. Acá haga pin. Captura el pin. Ya, ok. Gracias, Inge.
Señor Anchundia, no le veo compartiendo el escritorio, compartiendo la pantalla. ¿Sí me vence? Ay, ¿dónde está aquí? Aquí. Y que se me salió la pantalla compartida. A ver, comparto otra vez porque no le veo. Ya. Desde aquí sería, ¿dónde está? Ya, ahí. ¿Sí me vence? Sí, ahorita. Ya. Pero comparta todo porque solo veo el paquete tracer. Sí, es que no me deja. O sea, cuando ingresa no le dé clic en ninguna ventana, sino solo dele share en la parte inferior derecha, un botoncito azul que dice share, compartir. A Ahí ver, comparte toda la pantalla. a ver. Me voy a compartir. Ya no dé clic en ninguna pantalla porque ahí le salen todas las pantallas, ¿no es cierto? Claro. Solo dele abajo que dice share. Ya. Ya está. Eso ya ve todo. Ya. Ujú. Consola, en la consola. Dice que tengo que irme a la terminal. Veo que hay personas que no han dado el cuestionario de la semana pasada. ¿Quiénes nos dieron? Yo, Inge, tuve un inconveniente porque en mi barrio se fue la luz de 7 y regresó tipo 9 de la noche, entonces no me pude conectar y no tenía otro medio para acceder por internet. Ya usted tiene clases luego, ¿no es cierto? No, Inge, yo no tengo clases luego. Ya entonces le activo a las 21 horas. Ya, Inge, muchas gracias.
Bueno, por favor cumplan con las tareas, no se olviden la evaluación del NEDACAD, va a estar hasta el domingo, ¿no? Listo, yo ya también me desconecto porque tengo clases la próxima hora. Entonces pueden terminar y no se olviden de enviar, está hasta las 11:59 la tarea, ¿sí?
Inge, una pregunta. ¿Solo le subimos el PDF o el archivo Packet Tracer también? El PDF con el Packet Tracer, porque eso tenían que elaborarlo para saber que en función de eso hicieron. Ya listo. Los dos archivos envían, ¿no? Ya listo. Ok, gracias amigos. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Gracias, Inge. Hasta Me luego. pueden dejar de Vale, Inge, gracias. Inge, gracias. Hasta luego. Ok, gracias.